El infierno está por llegar junto con Diablo 4, uno de los juegos de rol de acción de mundo abierto más importantes del 2023 que promete tener una jugabilidad espectacular. Conoce todos sus detalles antes de comprarlo. Estamos a pocos días de recibir la cuarta entrega de la saga de acción y rol creada por Blizzard hace un par de décadas. Considerado como uno de los RPG de acción de nueva generación más importantes del 2023. Diablo 4 debutará en su versión estándar el próximo 6 de junio del 2023 en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, S y PC. Si compras su edición Deluxe o Ultimate tendrás acceso anticipado para disfrutarlo a partir del 2 de junio, es decir, 4 días antes de su lanzamiento mundial. Diablo 4 nos llevará a un mundo abierto repleto de amenazas demoníacas que tendremos que combatir junto a nuestro héroe, dentro de una campaña que promete ser más oscura y caótica, además de tener nuevas funciones modernas y características expandidas de los juegos de Diablo para adaptar un estilo de juego único. El cuarto capítulo de esta tremenda saga nos contará la historia de la creación del santuario, un lugar que pronto correrá un grave peligro al traer de regreso una vez más a la hija de Mephisto, mejor conocida como Lilith. La historia de Diablo 4 nos lleva al principio de los tiempos, donde los ángeles de los altos cielos y los demonios del inframundo desataron batallas sangrientas en un evento conocido como la Guerra Eterna. Después de años de lucha, un asesor de la facción del cielo llamado Inarius junto a Lilith, la hija de Mephisto de la facción de los infiernos, planearon escapar del conflicto robando la piedra del mundo para crear un refugio lejos de la guerra, tanto para los ángeles como para los demonios, conocido como el Santuario. Pronto su alianza formó una unión prohibida entre ángeles y demonios para dar lugar a una nueva raza conocida como los Nephalem, seres extremadamente poderosos que tomaron la fuerza de ambas facciones y que más tarde resultaron ser una amenaza para sus propios creadores, en específico para Inarius. Lilith, por su parte, los consideró como una oportunidad para terminar con la Guerra Eterna, asesinando brutalmente a cualquiera que se interpusiera en su plan. Dicho conflicto continuó escalando hasta que Inarius decidió poner un fin, desterrando a Lilith del santuario para mandarla al vacío. Inarius finalmente decidió quitarles el poder a los Nephalem con la piedra del mundo para convertirlos en seres mortales y dar pie a la humanidad. Siglos después, los habitantes del santuario sufrieron los estragos de la batalla y ahora un extraño ser logró terminar un ritual de sacrificio para traer de regreso a la mismísima Lilith, ahora con el objetivo de tomar el control del santuario y apoderarse de los corazones de la humanidad. Los jugadores tomarán el control de un grupo de héroes, cada uno con habilidades y características para derrotar a las múltiples amenazas que se han apropiado de los antiguos establecimientos del santuario. Un mundo abierto en el que la toma de decisiones los guiará hacia su propio destino. El santuario ahora es un lugar despiadado y lleno de oscuridad. Los entornos estarán repletos de elementos narrativos espeluznantes y ahora podremos explorarlos con una gran libertad para vivir una experiencia de acción auténtica basada en las decisiones y caminos que tomemos. No existe un camino lineal como tal. Cada jugador irá recorriendo el mundo a su ritmo para avanzar en su campaña principal y otras actividades de interés. El santuario estará dividido en 5 regiones importantes, cada uno con un bioma característico, enemigos y actividades por hacer. Tenemos al desolado Kehjistan, Skoslen, Fracture Peaks en las altas montañas, el desértico de Dry Steppes y por último el temible Hawesar. Diablo 4 tiene en total 150 mazmorras explorables, decenas de aldeas, ciudadelas y otro tipo de poblados que se encuentran amenazados por grupos de enemigos letales. Una vez que limpiemos la zona, los lugares se convertirán en pequeños pueblos pacíficos que traerán nuevas recompensas, además de tener un impacto real en el mundo como resultado. Por otra parte, las mazmorras vienen muy variadas y cada una estará ambientada en base a la región en la que se encuentre, creando una diversidad suficiente para mantener el interés de los jugadores. Lo mismo sucede con los enemigos.
Diablo 4 tendrá una larga lista de criaturas que estarán situadas en múltiples regiones del santuario y que variarán dependiendo del bioma, así como las que estás viendo en tu pantalla. Cada mazmorra contará con desafíos interesantes que otorgarán recompensas jugosas, como al matar a los enemigos de toda el área, liberar prisioneros o destruir componentes. Si terminas una mazmorra, puedes rejugarla sin problemas o incluso convertirla en mazmorras pesadilla para subirlas de nivel e incrementar su recompensa. A todo esto hay que sumarle los eventos en tiempo real que estarán apareciendo aleatoriamente mientras te trasladas de un lugar a otro dentro del santuario. Habrán múltiples tipos de eventos locales como peleas contra jefes, enfrentamientos contra grupos de enemigos para salvar aldeanos y algunas otras actividades que unirán fuerzas de todos los jugadores a tu alrededor. Sus desarrolladores afirman que este tipo de actividades unirán a la comunidad para que la experiencia sea inolvidable, así que es probable que salgas con muchos amigos de Diablo 4, aunque tal vez con algunos enemigos también. Recuerda que cualquier resultado dependerá de tus decisiones. Recapitulando un poco, Diablo 4 tendrá una campaña intensa, un enorme mapa, regiones, misiones, actividades, mazmorras, cientos de enemigos y eventos sociables que te mantendrán adicto a tu pantalla. ¿Pero acaso ya decidiste qué clase vas a usar? En Diablo 4 tomaremos el control de un grupo de héroes personalizables con una serie de habilidades poderosas que usaremos para enfrentar a los horrores que asolan las tierras del santuario. Existen 5 clases en total que debutarán el día de lanzamiento. Iniciamos con el Bárbaro, una clase que destaca por usar una gran variedad de armas cuerpo a cuerpo, además de tener una fuerza inhumana que hará temblar a las hordas de enemigos. La Druida, cambiaformas salvajes que se transforman en múltiples criaturas para desatar habilidades naturales devastadoras a través del poder de la tierra, el viento y la tormenta. Los Nigromantes, taimados invocadores que pueden tomar el control de los muertos vivientes, canalizando su esencia para derrotar a sus enemigos. Las Pícaras, luchadoras ágiles que cuentan con un sistema de ataque híbrido de corta o larga distancia, lanzando fuertes combos de ataque para derrotar a cualquier criatura. Y por último, las Hechiceras, una clase poderosa que controla los elementos y fuerzas de la naturaleza para lanzar rayos, ataques de hielo, lluvias de meteoros, entre otras cosas más, para limpiar hordas amenazantes. Es importante saber elegir la clase e investigar un poco más para evitar que te desilusione su manera de combatir, sobre todo cuando ya tienes un proceso considerable. Cada clase podrá personalizarse subiendo de nivel, un conjunto de habilidades y otros sistemas de progresión de los que te hablaré más adelante. A todo esto hay que sumarle el increíble sistema de personalización de Diablo 4. Podrás elegir decenas de caras, peinados, formas, accesorios y tamaños para crear apariencias únicas y lucirlas en los campos de batalla. Pero de nada servirá lucir atractivo si no logras obtener el poder que deseas para sobrevivir al santuario. Como todo juego de rol de acción, subir de nivel a tu personaje es uno de los objetivos más importantes para sobrevivir a las tremendas hordas de enemigos. A medida que subes de nivel, obtienes acceso a diferentes habilidades pasivas o mejoras para que tu personaje sea más poderoso. Cada nivel otorga puntos para desbloquear secciones de algún ataque en específico, así que dependerá de cada jugador si desea enfocarse a un solo ataque o tener un estilo híbrido. Diablo 4 divide en 2 secciones la progresión, una para la primera mitad del juego y otra más para el juego final. Los héroes pueden llegar al nivel 100 como máximo, pero del nivel 0 al 50 nos enfocaremos a progresar el árbol de habilidad principal, pero a partir del nivel 50 en adelante, desbloquearemos el Paragon World, un sistema de juego tardío que le dará mayor profundidad al uso de habilidades para mejorarlas o para desbloquear nuevos usos. Además de los sistemas de progresión, habrán otras cosas que cambiarán el estilo de combate de tu héroe, como los objetos legendarios o los objetos únicos, los cuales podrán desbloquear nuevos efectos en tu equipo, además de ahora tener la opción de poder extraer su poder para añadirlo a otro objeto existente. Diablo 4 también contará con un amplio sistema de crafteo para fabricar objetos, combinarlos y aumentar la potencia de cualquier pieza. También es posible agregar enchufes para poderles colocar gemas dentro. Cada una de estas características harán que la progresión y personalización de nuestros héroes en Diablo 4 sea única.
La duración de la campaña principal de Diablo 4 ronda por las 35 horas, aunque evidentemente podría extenderse si haces misiones secundarias o participas en eventos, pero no creas que todo termina al finalizar su historia, al contrario, la diversión apenas comenzará. Una vez que termine su historia, deberás prepararte para el juego final, donde desbloquearás un montón de actividades nuevas que brindan una progresión significativa sin importar el estilo de juego. Primero obtendrás acceso a los Capstone Dungeons, para después ir desbloqueando nuevas dificultades junto con recompensas más poderosas. Las mazmorras pesadillas también serán parte del juego final, lo que incrementará el poder de los enemigos con desafíos más complejos y portales infernales. Es importante saber que requieres un Nightmare Sigil para transformar una mazmorra común en una de pesadilla. Diablo 4 te dejará transformar cada una de las 150 mazmorras en una de este tipo. Imagínate las posibilidades. Además, sus desarrolladores confirmaron que habrán años de soporte para enriquecer el juego final, así que seguramente habrá que esperar DLCs, expansiones y por supuesto nuevas mazmorras por explorar. Aunque recuerda que en Diablo 4 no solo pelearás contra demonios, sino también contra otros héroes. El santuario también tendrá una buena cantidad de zonas jugador contra jugador. Una vez que estés dentro, podrás soltar toda clase de golpes y habilidades a otros héroes para librar batallas épicas. Este tipo de zonas guarda enormes recompensas y mazmorras ocultas que solo los más valientes o poderosos lograrán explorar primero. Por otra parte, debes saber que Diablo 4 tendrá un sistema de crossplay para que puedas jugar con amigos de otras plataformas, además de tener un sistema de progresión multiplataforma. Es decir, si juegas en tu PC y más tarde accedes en tu Xbox con tu cuenta, podrás continuar con tu progreso sin problemas. A todo esto hay que sumarle que Diablo 4 puede tornarse en una experiencia genial cooperativa local u online para jugar su campaña principal en compañía de tu familia o amigos. Realmente este juego tiene todo lo que deseamos. Es impresionante la accesibilidad que logró crear Blizzard. Llegamos a la parte menos atractiva de los juegos de Blizzard. Diablo 4 sí confirmó que tendrá microtransacciones, pero no es tan malo como lo que sucedió en Diablo Immortals. Al parecer su tienda venderá únicamente cosméticos para personalizar a nuestros héroes, algunos accesorios se venderán por separado y habrán paquetes que contienen todo un set para que tu personaje luzca genial. Según Blizzard, no podrás adquirir ningún objeto de poder para tu personaje ni potenciadores, esto para evitar que sea otro pay to win más. Además debes saber que Diablo 4 incluirá un pase de batalla que luce bastante tradicional a lo que conocemos hoy en día. Habrá un pase gratuito que contiene potenciadores y algunos cosméticos. Por su parte, el pase premium te otorgará más dinero y cosméticos que lucen mucho mejor. Fuera de esto, no obtendrás alguna otra ventaja sobre otros jugadores dentro del juego. De hecho, algunas de estas ventajas que te mencioné ya se incluyen en algunas ediciones que te presentaré a continuación. Diablo 4 tendrá 4 ediciones en total que otorgarán una serie de recompensas que seguro te van a gustar. La edición estándar puede adquirirse en formato físico y digital, y si lo compras en preventa obtendrás una montura portador de luz y una armadura de montura entre otras bonificaciones para otros juegos de Blizzard. La edición deluxe te otorga 4 días de acceso anticipado, la montura tentación, la armadura de montura infernal y el pase de batalla incluido. La edición Ultimate te otorga lo de la edición Deluxe, además de un desbloqueo acelerado del pase de batalla y un emotícono. Por último tenemos la edición coleccionista limitada que curiosamente no incluye el juego, pero sí una caja genial que trae la vela de la creación, el mapa de tela del santuario, un libro de arte de la edición coleccionista de Diablo 4, una alfombrilla de ratón oculta, el pin de los Aura Dream y por último 2 impresiones de bellas artes mate. Esta edición se vende en la tienda de Blizzard oficial, aunque los pedidos anticipados se lanzaron el 15 de diciembre del 2022, así que tal vez ya sea muy tarde para conseguirla.
El productor ejecutivo de Diablo, Rod Ferguson, aclaró que las consolas de nueva generación podrán disfrutar de Diablo 4 en una resolución 4K a 60 cuadros por segundo, hablando específicamente del PlayStation 5 y Xbox Series X, mientras que la Series S correrá a 1080p a 60 cuadros por segundo. En PlayStation 4 el juego correrá a 30 cuadros por segundo en 1080p, mientras que en Xbox One a 900p. Para los usuarios de PC hay una lista específica para saber qué requisitos necesitas dependiendo de la calidad o resolución que desees. Si quieres conocer estos requisitos, te dejo el link de la descripción del video, que te llevará al sitio oficial de Blizzard. Estos son todos los detalles que debes saber de Diablo 4 antes de comprarlo o jugarlo. Ten en cuenta que este video traté de hacerlo lo más sencillo posible para que cualquier persona entienda cómo funciona su jugabilidad en general. Recomiendo que si nunca has jugado algún título de Diablo tengas paciencia para entender sus mecánicas, aunque también está la posibilidad de mirar guías o tutoriales para principiantes. Lo que tienes seguro es que Diablo 4 será una experiencia de nueva generación que seguro te mantendrá adicto mucho tiempo a tu pantalla. Si les gustó este video, reviewers, apoyen con su like el video y suscríbanse a Review Me activando la campanita de notificaciones. Muchas gracias por estar aquí, soy Luis García y nos vemos a la próxima.